Reflexiones del Reino Eterno, en la voz del hermano Andrés de Arco. Buenos días, mis hermanos, mis hermanas, amados. Dios les continúe bendiciendo grandemente. Le damos gracias a Dios por su fidelidad, porque Él es fiel, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, bondadoso, Padre eterno. Siempre está con nosotros en todo momento para fortalecernos, para alentarnos. Y en el día de hoy vamos a estar reflexionando sobre la fe secreta, pero pública, en los tiempos difíciles, en los tiempos de crisis. Una fe secreta, pero que se hace pública, se hace visible, se visibiliza en los tiempos difíciles, en los tiempos caóticos, en los tiempos de muerte, en los tiempos de dolor o sufrimiento. Y muchas veces cuestionamos a nivel de hermandad religiosa, cristiana o espiritual, aquellas personas que no publican o no declaran su fe de manera abierta, de manera en la cual impactan a muchas personas, ya sea de manera evangelística o de manera discipular o de manera a través de los cantos, grupos de alabanza. Vemos creyentes que son como un poco como retraídos, muy tímidos, ¿sí?, frente a su fe. Y le empezamos a cuestionar diciendo, rotulándolos que son agentes 007 ultras secretos. Pero ¿qué tan cierto es hacer ridículo o broma de ese tipo de hermanos? Podemos encontrarnos frente a personas que llevan una fe de esa manera por el lugar en el cual Dios los ha puesto. Si es un lugar en el cual están en riesgo sus vidas, no solamente la de ellos, si publican su testimonio de fe, de salvación, de que hay un evangelio que transforma, un Cristo Salvador, sino también aquellas personas que le escuchan, por ejemplo, en Corea del Norte, por ejemplo, en ciertos países árabes, o en el cual predominan las religiones fundamentalistas, que si las personas practican otra religión, van a padecer torturas, persecución e incluso la muerte. Entonces, frente a esa realidad, encontramos una fe secreta, una fe en la cual se practica de una manera, digámoslo, a la sombra del omnipotente, pero a la sombra de las casas, de las puertas hacia adentro. Tenemos que ser muy cuidadosos frente a esto. También en Romanos capítulo 14 nos habla de los débiles en la fe. Son personas que están en un grado de madurez en la cual su fe no está tan sólida, tan fortalecida para que ellos hagan uso de ese testimoniar desde el punto de vista verbal, público, pero su vida es una vida de testimonio. Tal vez no declaran verbalmente, evangelísticamente, su vida de ser transformado por el poder de Dios, pero sin embargo, esas personas con su testimonio llegan a impactar a otros. Y quisiera leer en el Evangelio de Juan, capítulo 19, Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 38 hasta el 42, y nos dice: Jesús es sepultado. De manera paralela vamos a encontrar en Mateo 27, versículos 57 y 61, este acontecimiento en Marcos 15, 42 y 47, y el Evangelio del médico Lucas, capítulo 23, 50 y 56. Dice así en el Evangelio de Juan: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, ¿cómo? Sí, José de Arimatea era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los
judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, de manera secreta, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras, y tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ningún cuerpo. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Encontramos aquí dos personajes, a José de Arimatea y a Nicodemo. Ambos profesan una fe secreta, una fe cercana a Jesús, siguiendo a Jesús, pero de manera secreta. En el caso de José de Arimatea y de igual manera de Nicodemo, nos dice que si bien eran discípulos de Jesús, tenían miedo, tenían temor a las represalias o consecuencias de tener una fe pública. Pero frente a esta realidad, ¿quién eran estos dos personajes? En el caso de José de Arimatea, nos dice el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos y Lucas que él era rico. Y de igual manera que era discípulo de Jesús, seguía a Jesús, creía en Jesús. Siendo rico, era miembro noble del concilio, era parte del tribunal judío fariseico. Tenía unas buenas condiciones económicas, por lo cual tomó iniciativa, teniendo en cuenta su fe, pero que esa fe que había estado oculta. ¿Por qué? Más adelante lo vamos a seguir afianzando. Vamos ahora a Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Muy similar a José de Arimatea, nos dice el capítulo 3 de Juan, versículo 1 en adelante, que era un hombre ya de mayor edad y era maestro, doctor en la ley, fariseo. Y nos dice que Nicodemo se le acercó a Jesús de noche para entablar una conversación con Jesús. Y frente a esta realidad, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y empieza Jesús a explicarle la conversión, el propósito por el cual él vino. Uno, para que creyeran en él y por tanto tener ese nuevo nacimiento que es a través del Espíritu Santo, la obra. Y empieza Jesús a aclararle lo que él en su intelecto había fundamentado su vida espiritual, pero después Jesús lo lleva a ese ámbito real y espiritual, fundamentado en el propósito, en la voluntad de Dios de haber traído a Jesús. Y dice ese pasaje: de tal manera amó Dios al mundo, te ha amado, Nicodemo, que me dio a mí, a Jesucristo, el Mesías, para que toda la humanidad, si cree, sea salva. ¿Crees, Nicodemo? Y quedó Nicodemo impactado por esto. Después encontramos a un Nicodemo que frente a ese concilio en el capítulo 7 hace alusión a Jesús, cuando Jesús en la fiesta de los tabernáculos ya es buscado para ser apresado y de igual manera atentar contra su integridad física. Y la actitud de Nicodemo es la siguiente, en la cual nos dice el capítulo 7, versículo 45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, es decir, los sacerdotes y los fariseos: ¿por qué no le habéis traído? No le habéis arrestado. Los guardias
Los alguaciles le respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído, dicen los fariseos, en alguno de los gobernantes ha creído, o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe de la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de los fariseos. Dice el 51, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no se le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron a Nicodemo: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cuando Nicodemo escucha que están apremiando a la guardia porque no obedecieron de arrestar a Jesús, él empieza a explicar que ¿por qué ustedes no escuchan a Jesús primero antes de condenarlo, antes de juzgarlo? Porque él ya había escuchado, había entablado una conversación con Jesús y había sido sensibilizado, había sido tocado, había sido de una manera u otra tocado por el poder de las palabras de Jesús, pero también del Espíritu Santo. Habías tenido una claridad sobre lo que era ese hombre, que era el Mesías, el Cristo. Y por último, entonces encontramos que Nicodemo era también del concilio, era fariseo, tenía unas buenas condiciones, era doctor de la ley. Pero encontramos en esta primera lectura, en la cual Jesús ya ha sido muerto en la cruz, y José de Arimatea y Nicodemo fueron los que tomaron la iniciativa de sepultar a Jesús. No fueron aquellos que públicamente estaban con Jesús, no fueron los 12 apóstoles, no fue María, no fue ninguno de los que habían estado antes con Jesús, no había sido Lázaro, no había sido Marta, no, eran estos dos hombres que de una manera muy prudente, muy secreta, habían profesado una fe en Cristo. Pero esta fe se hizo pública en esos momentos difíciles en la cual el cuerpo de Jesús no podía quedarse ahí colgado, porque se venía el séptimo día, se venía el sabbat, se venía el sábado, en la cual ningún cuerpo debía estar expuesto, ningún cadáver. Ellos tomaron esa iniciativa, no les importó, se les acercó a Pilato, le dieron el cuerpo, lo prepararon y lo sepultaron. En los momentos difíciles muchas veces estas personas son los grandes intercesores, en la cual su fe se hace pública a través de oraciones magistrales, oraciones fuertes, de clamor, de súplica ante Dios. De igual manera encontramos una fe oculta, pero demasiadamente oculta, que llega de una manera u otra buscar beneficios a través de esa fe oculta. Nos dice el Evangelio de Juan capítulo 9 versículos 20 y 38 sobre el ciego de nacimiento, que Jesús declara que no es por la ceguera por pecado, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Y cuando es confrontado este hombre que había sido ciego, él no reconoce quién era Jesús, no sabe quién era Jesús, quién le había sanado, y llaman a sus padres, y sus padres, para recibir de una manera u otra reconocimiento y no ser expulsados, le dicen: ¿edad tiene nuestro hijo? Preguntarle a él, porque tenían miedo, una fe secreta pero muy diferente, que se avergonzaba de haber creído, una fe que se avergüenza, una fe que es oculta y secreta pero que se avergüenza. Esta fe no es aceptada, no es avalada, sino por el contrario, no como la de Nicodemo y como la José de Arimatea, que sí es pública en los momentos difíciles. Y cierro con lo siguiente. En Isaías 53, versículo 9 nos dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Cumpliéndose a través de José de Arimatea y también a través de Nicodemo esta profecía mesiánica, en la cual Jesús iba a estar en su sepultura, en su muerte, con los ricos.
¿Por qué en su muerte José de Arimatea y Nicodemo, hombres nobles, prestantes, preparados, para mostrarnos que por mucho que estemos capacitados, dotados financieramente, de éxito, de logros, la muerte no es el fin, pero nos pone a pensar de qué nos ha servido llenar nuestra vida si nuestra vida no tiene una fe pública, una fe declarante, una fe que avasalladora como la de José de Arimatea y Nicodemo, en la cual en esos momentos de crisis fueron los que estuvieron cerca de Jesús, no sus seguidores que públicamente habían estado cerca. Que Dios nos permita mantener una fe firme, pública, aunque ha estado a la sombra, en el oculto, en la prudencia, en estos momentos difíciles. Que Dios le bendiga a su hermano Andrés de Arco. Bendición, bendición, bendición.